están mis hermanos? Que sea la paz de Dios sobre sus vidas y sobre sus hogares, y sea el Espíritu Santo sobre todas las cosas, llenando, saturando y bendiciendo cada vida. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia y por su gran amor. Es muy interesante cómo el Señor ha obrado en estos días. Yo les puedo confesar, mis hermanos, que he visto mucho en mi vida la mano del Señor. Me ha sorprendido de muchas maneras. Eh, Dios ha contestado muchas cosas y he visto mucho su gracia y amor a través de personas que ni siquiera he pensado, mis hermanos, que nos iban a bendecir, pero que nos han bendecido grandemente. Y también para mí es algo sorpresivo porque es el tercer mensaje en una semana. Quién sabe que lo haga ya más extenso, más seguido. Y bueno, sea Dios hablando, sea Dios poniendo en el corazón el querer y el hacer por su divina voluntad. Esto no lo hago tanto por un interés o por disposición emocional, sino que creo y estoy seguro que el Señor mismo pone la inquietud en el corazón de la palabra. Yo entiendo que somos simplemente instrumento en las manos de Dios y que la obra no es nuestra, la obra es de Dios. No está en nosotros el convencer, no está en nosotros el traer el cambio a las personas, sino que es el Espíritu Santo quien toma y hace la obra en cada persona que Él ha escogido. Somos instrumentos de su gracia, somos instrumentos de su amor, somos testigos de la misericordia y la benevolencia que Él ha tenido sobre nosotros. Dios nos ayuda a entender su obra. A veces pensamos que debemos hacer para ganarnos. A veces no hemos entendido la gracia debidamente y todavía no la entenderemos. Pero es necesario que nosotros aprendamos a desligarnos de nosotros mismos. Vamos a seguir con esta serie de niégate a ti mismo o niégase a sí mismo. Y Dios va a seguir hablando en este tema, mis hermanos. Para mí que este año es el año de la gracia sobre gracia. Aquí debemos de entender que la intención de Dios es completar la obra en su iglesia. Hay una obra que debe ser terminada y una obra que debe ser concluida en cada uno de sus hijos. Estamos en las manos de Dios. Dios desde que empezó la obra y Dios desde que la va a terminar. Para no acortar más del asunto, vamos a entrar ya en el tema. Vamos a empezar poniendo esto en las manos del Señor, pidiendo que sea el Espíritu Santo hablando, que no haya nada del hombre, sino que todo sea de Dios. Bendito Padre, yo te bendigo y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ante todo entendemos, Padre, Señor, que el mensaje es tuyo. Padre, la palabra te pertenece a ti, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando mis labios, abriendo mis oídos y los oídos de los que tú quieres que reciban esta palabra. Que todo impedimento, Padre de los cielos, que se levante, Señor, para que esta palabra llegue a los que tengan que llegar, sea quitado de en medio, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú rompas con todo lo que se oponga, Señor, a tu propósito y a tu plan. Pero sobre todas las cosas, Señor, que nos des oídos atentos, corazón dispuesto y nos ayude, Señor, a rendirnos por completo a tu voluntad, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te pido, Señor, de antemano que seas tú, Señor, a través de tu gracia, Señor, llevándonos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor al excelente. Quita, Señor, todo lo que con el concepto humano hemos creído que no está alineado a tu presencia. Quita las confusiones, quita el concepto humano a las cosas espirituales. Y ayúdanos, Padre, Señor, a entender, Señor, de la manera que tú quieres que entendamos. Que la carne no gobierne, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que todo lo que, Padre, se opone, Señor, a tu palabra, Padre, sea echado fuera. Te pedimos, Espíritu Santo, habla y haz tu obra, Señor, a través de mi vida y a través de las vidas que tú uses, Señor.
Glorifícate, Padre, para tu honra y gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este párrafo bíblico es el párrafo introductorio de la serie que estamos viendo, que está en el libro de Mateo, capítulo 16, versos del 24 al 26. La palabra del Señor dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Que Dios nos bendiga en este tiempo y que sea el Espíritu Santo hablando a través de su palabra. Mis hermanos, yo creo que el Señor sí puso y sigue poniendo una urgencia con respecto a esto, porque es muy complicado, mis hermanos, que nosotros podamos servir al Señor con una mentalidad sujeta al yo. Y es muy complicado que nosotros entendamos cuál es el plan de Dios cuando el Dios sigue interviniendo en nuestras vidas. A veces, mis hermanos, se nos complica escuchar la voz de Dios cuando ponemos al yo en primer lugar. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos siendo tropiezo para la obra de Dios. Dentro de este mensaje que es nieguese a sí mismo, hay una palabra que sinceramente es una palabra muy confrontativa, que el Señor puso en mi corazón, primero para mi vida, porque yo no puedo decir que la palabra es para otras personas, es para todos, mis hermanos. O sea, me incluyo, y que Dios nos ayude, porque esto es un examinarse delante del Señor de dónde están puestos nuestros ojos genuinamente. Y para entrar ya en detalles de lo que quiero hablar, vamos primeramente a la cita bíblica que está en el mismo libro de Mateo. Hay que tomar en cuenta, mis hermanos, que todo lo que se está predicando en esta serie, aunque son diferentes versículos bíblicos, van acorde al mismo mensaje y a la misma intención. Mateo 6. Vamos a leer desde el 19 hasta el 21. El último versículo es el versículo donde nos vamos a centrar más, pero es bueno leer un poco el contexto del versículo para incluso saber en la introducción a lo que queremos llegar. Dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde el ladrón hurta, ni donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. ¿Por qué esta palabra? Y quiero ser lo más breve posible con este mensaje, porque creo que es un mensaje corto, pero a la vez también es un mensaje tanto de reflexión, es un mensaje de reconocernos a nosotros mismos en qué condición estamos. La palabra al final dice: porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Y por qué es una palabra confrontativa? Porque esto es una palabra que va directamente guía con el que es el cuerpo de Cristo. Este mensaje también puede llegar a gente que, si el Señor quiere, puede ser a gente que no conoce de Dios, porque también puede tocar muchas áreas, pero me llamó la atención por algo que yo vi en una serie. De hecho,
Estaba recientemente viendo la serie de The Chosen y estaba mirando la quinta temporada. Y algo que a mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando yo miraba el capítulo 1 de la entrada triunfal de Jesús, ya en el capítulo de la quinta temporada, hay una escena donde había uno de los fariseos que era fiel devoto al Señor Jesús. No hablo de Nicodemo. Sabemos que Nicodemo, y también se puede tomar como reseña también esa parte donde Nicodemo, por las presiones de la familia, por el prestigio del ministerio, aunque yo les digo sinceramente que cuando el Señor llama a una persona no es que uno escoge el llamado. La mayoría de gente piensa que nosotros elegimos la salvación y el llamado, y nosotros no hacemos eso. Desde un comienzo ya Dios nos destinó, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer en Cristo lo seremos. Pero somos nosotros mismos los que muchas veces estropeamos el llamado que Dios nos ha dado por movernos de nuestra manera. Ahora, para entrar en detalles, mis hermanos, con esto, porque este tema ya lo hablamos en un tema anterior, eh, yo quiero tocar un punto muy importante que yo vi en esta serie y que a mí me llamó mucho la atención. Este fariseo, en capítulos anteriores, cuando el Señor Jesús estaba predicando, este fariseo ayudaba y era parte de los que estaban ayudando a los discípulos a esconder al Señor Jesús, cuando el resto de fariseos, juntamente con los soldados, no habló de los soldados romanos, sino del cuerpo de soldados judíos que seguían al Señor Jesús para apresarle por acusarle de difundir falsas profecías o falsas doctrinas según los fariseos. Uno de estos fariseos era una persona que creía en el mensaje fiel del Señor Jesús, y cuando él pasaba peligros, él avisaba a los discípulos para cuidarle. Ahora, esto fue algo tenaz que me llamó la atención. Fue cuando el Señor Jesús empezó a hacer la entrada triunfal. Los fariseos, juntamente con este fariseo que estaba ahí, le estaban diciendo al Señor Jesús que no pase, que no vaya con el asno, que evite entrar. Porque si el Señor Jesús entraba y el pueblo lo consagraba como rey, lo que iba a provocar es que Roma se levante en guerra contra Judea y los esclavice o los destruya. Y los judíos sabían que ellos no tenían ninguna protección de ningún reino, ya que Roma era la potencia mundial en ese tiempo. Y obviamente el Señor Jesús no los escuchó. Y aún con las amenazas, con todas las cosas, Jesús fue firme. Y él no se movió de donde él estaba, no se bajó del asno, sino que él fue a ese pueblo que lo estaba esperando, diciéndole: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El rey David, Señor Jesús, no se detuvo por lo que los fariseos le decían, incluso increpándole que por qué se finge ser un Mesías y todo eso, que bueno, ya fue algo que ya entró en la parte religiosa de ellos. Pero el terror de ellos fue cuando el Señor Jesús les dijo eso. O sea, si ustedes me dicen que me calle, las piedras gritarán, eso ya está dentro del contexto bíblico. Entonces, aun si ustedes les digan a mis discípulos que se callen, hay un montón de pueblo que va a estar anunciando mi nombre. ¿Quién nos va a callar a ellos? Era el mensaje del Señor Jesús. ¿Cuál fue la parte que a mí me impactó, ya para entrar en detalle? Este fariseo, cuando vio al Señor Jesús avanzar hacia la multitud que lo esperaba, y obviamente con las amenazas, con el alboroto que se formaba de cómo recibían a Jesús, el temor y el miedo de que sean perseguidos, los fariseos se fueron de ese lugar, molestos por una esquina. Lo tremendo es que este fariseo se quedó mirando al Señor Jesús de lejos, como él estaba avanzando.
Y si ustedes recordarán, los que ven la serie, hay un etíope que está acompañando al Señor Jesús. Es una de las mujeres piadosas que tiene el llamado con el Señor Jesús a ser una discípula. También era dentro de las mujeres piadosas. Esta mujer le dice a ese fariseo: síguenos, ven con nosotros, camina juntamente para que adoremos al Señor Jesús. Y este varón tenía el anhelo, tenía el deseo, tenía el anhelo de seguir y ir detrás de Jesús. Pero el miedo a ser descartado como un fariseo. Los fariseos eran gente que eran consideradas la gente más importante del pueblo de Judea, y ser quitado de ahí era una tremenda deshonra. Perder su puesto, posiblemente perder la vida, y quién sabe qué otros prestigios y otras cosas, a él lo detuvo y no lo siguió. Prefirió ir con el resto de fariseos hacia un lugar, hacia otro lugar, en lugar de ir con el Señor Jesús. Y es aquí donde yo me sentí muy confrontado. De hecho, yo veo la serie junto con mi madre y yo le hice este comentario de que lamentablemente muchas iglesias y muchos ministros, no estoy hablando solo de pastores porque está también ese grupo, sino muchos otros grupos que sirven en la iglesia. Puede ser alabanza, puede ser ujieres, puede ser grupos importantes. Muchas veces el Señor está revelando la verdad, y yo les digo sinceramente que este es un tiempo crucial donde el Espíritu Santo se está haciendo mucho más revelador a vidas. Pero el problema, mis hermanos, que muchas veces el temor y el miedo a ser desechados, a ser rechazados, a perder el ministerio, a perder el lugar de honra que yo tengo, nos impide seguir al Señor Jesús como Él quiere. Y ahí es donde queda la pregunta. El Señor Jesús dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haz tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Si nosotros entramos en el texto bíblico, la pregunta es: ¿qué es lo que estás atesorando? Nosotros podemos estar en el servicio de Dios y hacer más culto al servicio y al ministerio que el mismo Dios. A veces nosotros pensamos que con el servicio que nosotros hacemos o en la posición que estamos, nosotros estamos cumpliendo con Dios con una manera, o en la posición que tenemos de privilegio, Dios nos hace más grandes, y que si salimos de ese pedestal es una deshonra. Y Dios no lo ve de esa manera. Al Señor, más que importarle tu posición, le importa más tu vida. Le importa más tu eternidad. Yo dejo muy claro, yo dejo esto muy conciso, y yo lo sigo defendiendo, mis hermanos. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, mis hermanos, nuestra salvación está segura y no puede ser quitada. Mis hermanos, los dones son irrevocables. Cuando Dios te entregó algo, te lo entregó para siempre. Dios no te quita los dones. Dios no te quita el don de la salvación. Ese regalo te lo entregó y ese regalo no te lo quita. Ni el diablo te lo puede robar, ni tú lo puedes perder, porque no es tuyo, es de Dios. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta que hay acciones que pueden determinar, mis hermanos, el cumplimiento que nosotros vamos a dar con el Señor y a dónde vamos a llegar en el momento que estemos arriba. A mí me llamó mucho la atención lo que el pastor Juan Radamés Fernández dijo, y yo le tomo mucho como referencia, pero le doy la verdad, y a veces no es tanto idealizarle a él, porque
Cuando el Señor pone una palabra, mis hermanos, y pone una confirmación, también el Señor nos hace entender algo, que muchas veces las cosas no funcionan de la manera que nosotros vemos. Es el porqué de la serie que se está haciendo, niéguese a sí mismo. A veces nosotros pensamos que lo que hacemos o cómo hacemos es lo que Dios quiere. Y muchas veces nos podemos estar hallando como David, que David le quería construir casa a Dios y el profeta pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y que Dios estaba contento, y más luego el profeta le dice, el Señor le dice al profeta, él no me debe hacer casa. Y estar siendo hallados caídos en emociones, en errores y en equivocaciones. No estoy despreciando el ministerio. Y esto quiero dejar en cuenta, que si el Señor nos pone en un lugar, es un lugar de honra, sí. Si Dios nos pone a servir en un ministerio, gloria a Dios, es una honra. Pero el propósito del ministerio en el cual te pone no es tanto para engrandecernos. Es para cumplir una labor específica para el propósito que Dios tiene para con nosotros y para el servicio primeramente al Señor y a través del Señor Jesús hacia las personas que necesitan del Señor. Dios no nos pone en una posición porque lo merezcamos, porque lo ganamos. Dios conoce las intenciones y Dios conoce el corazón y sabe por qué nos pone. En la Biblia encontramos gente que fue millonaria y gente que fue pobre, pero que el Señor los usaba ambos. Nosotros encontramos ejemplos como un José que empezó una vida bastante complicada, pero que después el Señor lo engrandeció poniéndole como segundo después de Faraón. Y tenemos otro caso como los profetas de Dios, que muchas veces no tenían ni para comer y con eso servían al Señor. O sea, a veces nosotros pensamos que lo que tenemos o recibimos lo ganamos, o Dios nos recompensó por la fidelidad de algo, que en parte puede ser verdad, pero no es en la totalidad, mis hermanos. Dios es fiel con nosotros y Dios nos bendice porque así le place. Y si Dios nos pone en un lugar o nos bendice de alguna manera, es porque a través de esa bendición espera que nosotros cumplamos un propósito. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este tema? Yo espero que el Señor me ayude a explicar bien este tema, porque es un tema delicado. Es un tema complicado porque es el ver y conocer dónde está nuestro corazón en estos momentos. Nosotros podemos pensar, mis hermanos, que estamos sirviendo al Señor y que estamos entregándonos al Señor, pero posiblemente ni siquiera el corazón está con Él y está más bien en lo que hacemos. Tú puedes tener más tu corazón en el servicio de la casa, tú puedes tener más tu corazón en la casa de Dios y no en Dios. Mis hermanos, he visto muchos pastores, a muchos siervos, a mucho pueblo que se dedican horas, se dedican mucho tiempo, son fieles en la iglesia, son fieles en el ministerio, son fieles en el pastorado, pero su vida, mis hermanos, y sus hogares dicen lo contrario. Y a veces pensamos que porque hacemos en el ministerio y como hacemos en el ministerio, con eso ya tiene que estar Dios servido. Y aquí hay una cuestión muy interesante, y esto es, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Si lo que tú estás haciendo para Dios es guiado por Dios y es por causa del amor a Dios, Dios pone en órdenes específicas en cada cosa. Dios te pone tu orden para que tú puedas servir con excelencia en el ministerio y a la vez poder ser una persona ejemplar en tu casa. Dios no te van a abandonar tu casa, abandonar tu familia, desechar a los tuyos por el ministerio. Ahora también es verdad, mis hermanos, que si una persona es inconversa, no quiere saber nada de Dios y quiere ser una piedra de tropiezo para tu vida, obviamente nosotros tenemos que, en el amor del Señor, pedir misericordia por esa persona, pero no permitir que eso nos impida cumplir o al servicio o congregarnos. Si eso es algo obvio. Pero a veces nosotros llegamos a un punto de caer en un tipo de religiosidad extrema cuando pensamos que el dedicarnos demasiado tiempo a la iglesia
o dedicarnos demasiado tiempo al ministerio y ocuparnos casi un 100% en el ministerio, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor mira tu condición de vida cuando verdaderamente si tu vida no está alineada con la verdad de Dios, pero tú tienes el servicio completo, tú puedes engañar al hombre, pero a Dios no. Tú puedes estar haciendo muchas cosas dentro de la iglesia y estar tan vacío, y es un peligro, mis hermanos, porque uno puede seguir sirviendo al Señor con un corazón ya desmotivado, porque se te convierte el servicio a Dios ya no en algo que deseas, en algo que es un deleite para tu vida, sino en algo obligado. ¿Por qué sirves? Hay muchos que sirven, mis hermanos, por miedo a ser rechazados o condenados. Y hay un gran grupo, mis hermanos, que sirve por aceptación. Y muchas veces, mis hermanos, y esto es tremendo, que en la mayoría de iglesias, en la gran mayoría de iglesias, por no decir en todas, eh, cuando tú sirves en un lugar y posiblemente cuando tu corazón no ha sido sanado del todo por áreas y situaciones que has vivido, y justo en un ministerio tú verdaderamente eres capaz de hacer las cosas, se te toma en cuenta y haces las cosas bien dentro del ministerio, eso se convierte en un motivador, en un motor para tú seguir sirviendo y seguir haciendo las cosas. No es malo, pero lo conviertes en una dependencia cuando ya la meta no es servir por amor al Señor, sino porque eso llena un vacío de tu corazón, no Dios, sino el ministerio, lo que tú haces, lo que tú entregas. Llena un vacío emocional, llena un vacío en la cual verdaderamente tú sientes, o sea, que te completa en algo y te hace sentir bien y que no lo quieres dejar porque sientes que si tú lo dejas o te quitan, te desechan, pierdes el privilegio y todo eso, y lo convertimos en una dependencia. Porque muchas veces, mis hermanos, hay gente que cuando viene algún hermano que viene en la misma intención de servir en el lugar donde estamos y lo hace mejor que nosotros, la primera reacción que tenemos es envidiar y muchas veces desear que no esté. Entonces, eso muestra, mis hermanos, dónde está nuestro corazón puesto. Cuando convertimos el ministerio en una forma de reconocimiento, una necesidad de aceptación en nuestras vidas, y ya no se convierte en un privilegio y un deseo de servir a Dios por lo que Él ya hizo. ¿Por qué se dan estas cosas, mis hermanos? Porque hasta el día de hoy no hemos entendido la obra de Jesús. Hay mucho pueblo que sirve por obligación. Hay mucho pueblo que sirve porque le toca. Hay mucho pueblo que sirve por necesidad, porque Dios cumpla los anhelos del corazón. Y todo en vista a lo terrenal. He ahí el mensaje. Muchas veces el ministerio se ha convertido en la forma de querer acumular tesoros en la tierra. Que Dios me bendiga dándome esto, dándome este otro, cumpliéndome con esto, cumpliéndome con este otro. Y a veces pensamos que en el plano terrenal, cuando somos completos en esas áreas, estamos realizados y entonces estamos bien con Dios y todo y toda la cuestión. Y si tenemos esto y si nos llena en esta parte en lo terrenal y si me cumple en esta parte en lo terrenal, entonces estaré completo y seré un siervo apto porque me completó en la parte terrenal. Mis hermanos, esa es la visión que en este tiempo la iglesia, y estoy hablando de la iglesia general, ha tenido y que no tiene nada que ver con Dios. Me incluyo. Mis hermanos, yo no puedo decir, no es que yo no, yo me libro de eso, me incluyo. Porque muchas veces, mis hermanos, por la situación de vivencias pasadas, donde muchas veces hemos sido heridos, rechazados, marginados, desechados, el que se nos tome en cuenta y que nosotros fluyamos en algo, lo que genera es una dependencia de lo que estamos haciendo y ya no a Dios. Si yo dejo de estar en el ministerio, ya no soy nadie. Tú sigues siendo hijo. Si viene una persona que es mejor que yo y esa persona toma mi lugar
porque está más capacitada o porque el Señor le dio más gracia, porque pueden haber casos, y yo lo he visto, que tú puedes tener mayor capacidad que esa persona, pero el Señor le place estar por encima de ti, ser la autoridad tuya. Yo les digo sinceramente que yo en lo personal, cuando yo aprendí a tocar el piano, yo no aprendí a tocar, o sea, por cursos, sino que fue directamente por YouTube, un mes. Después seguí tocando. Y aún no soy profesional, de hecho, yo estoy todavía en lo básico. El padre me enseñó a escuchar ritmos, a tener un buen oído musical, a aprender a distinguir tiempos. Y eso a mí me ha ayudado mucho. El Señor me ha permitido dirigir un ministerio de alabanza, siendo yo una persona que no tiene ni la capacidad de lo que es música, a dirigir a gente que sí la tenía. Mis hermanos, y Dios puede hacer las cosas así. Y a veces decir, pero si yo soy más capaz que Él, ¿por qué Él está y yo no? Y a veces nos hacemos dependientes de aquello que el Señor nos entrega, porque todavía hay áreas que no hemos dejado que Dios sane, que Dios complete. No hagas tesoros en la tierra. Mis hermanos, en este tiempo nosotros pensamos que las bendiciones y todas las cosas buenas tienen que ser aquí en la tierra. Que si el Señor no te prospera, no eres bendecido, que si el Señor no cumple los anhelos de tu corazón aquí en la tierra, entonces no se ha cumplido, no, Dios no ha cumplido contigo. Y es triste, mis hermanos, porque nos hemos enfocado tanto en las bendiciones que el Señor nos puede dar en lo terrenal, en el plano físico, y pensamos que ahí está la bendición de Dios. Y no tiene nada que ver con eso. Cuando nosotros ponemos la vista en lo que se refiere a la tierra, ¿qué pasa? Es temporal. Tú puedes tener el mejor teléfono que me pasó a mí hace un tiempo, que yo, cuando estuve trabajando en la venta de internet como trabajador fijo, me mandaron a una zona de trabajo por el sur y ni siquiera me subí al bus y me habían robado el celular. Entonces, ¿cuánto me duró el teléfono? Es temporal. Los éxitos en esta vida que tenemos son temporales. La belleza que tantas veces las mujeres anhelan y ahora por último todo que se ha vuelto más plástico, que ahora la fijación es más por lo físico, es temporal. El soplo de vida nuestro es temporal. Y el día que nosotros partamos de este mundo no nos vamos a llenar nada. Y a mí me llama la atención algo que dice aquí la palabra: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Muchas veces lo que tú llamas bendición te puede estar llevando más bien, en lugar de acercarte a Dios, a alejarte de Él. ¿Dónde está tu tesoro? Si tu dependencia está más en lo que Dios te puede dar, tú le estás poniendo esperanzas a eso que Dios te puede dar, pero no en Dios. Y a la final, cuando tú lo recibes y se te entregan las manos y te das cuenta que eso no te llena, que eso no suple tus necesidades, ¿qué haces? Mucho más vacío y hasta en peor situación. Una persona que se desesperó tanto por casarse y necesitaba casarse y pensaba que ya estando casada con la persona que ella quería y por fin lograr el sueño de su vida de estar casada para poder de alguna manera, o sea, llenarse y sentirse completa en Cristo. Se logra casar y a los 3 meses se divorcia. Como le puso tanta esperanza en el matrimonio, ver que eso fracasó, quererse suicidar, porque su esperanza estuvo en eso. Porque su esperanza estuvo en eso. Personas que abandonan el camino del Señor porque le pusieron más esperanza a lo que Dios les podía entregar, porque les han hecho promesas de que Dios te va a dar esto si tú eres fiel a Dios, y a veces uno sirve al Señor no porque hemos reconocido su amor, no hemos entendido su amor, sino porque según
Puede ser que sea verdad que Dios nos haya prometido algo y estamos sirviendo más para que Dios acelere ese cumplimiento y nos dé, y una vez que nos da, ¿qué? ¿Qué hacemos con eso? Te lograste casar, ¿qué haces con eso después? Te da el mejor trabajo del mundo, ¿qué vas a hacer en ese trabajo? Cuando tengas que enfrentar conflictos y circunstancias duras, cuando te toque pasar por esas cosas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Donde ladrón ni donde ladrones minan y hurtan. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestro corazón, mis hermanos? Dios ha prometido que va a bendecirnos de una manera sobrenatural, pero Dios no nos quiere dependiendo de cosas que son temporales. Mis hermanos, nosotros hemos hecho tanto dependencia en este mundo, las cosas, las bendiciones en el plano terrenal, que eso ya nos ha corrompido la mente en el sentido de que nos ha redireccionado a un camino que no tiene nada que ver con el camino que Dios ha trazado para nosotros. Lo que Dios nos entrega no tiene ni siquiera nada que ver con lo que nosotros queremos o como queremos. Y nosotros debemos entender que estamos atesorando más de nuestras vidas. ¿Estamos atesorando las promesas de Dios? ¿Estamos atesorando los llamados? ¿O estamos atesorando a Dios? Porque puede ser que el Señor en un momento, si así es su voluntad, decida ya no tomarte en cuenta. No te digo que dejas de ser hijo de Dios. O simple y sencillamente aquello a lo que has puesto los ojos no era para ti. Pongo un ejemplo. Yo he leído mucho el libro de Primera de Corintios y hay una cosa muy clara que el Señor dice, que Él reparte sus dones a sus hijos como Él quiere. Si uno el Señor lo llama a ser profeta, esa persona será profeta. No será algo más grande que eso, ni algo más pequeño. Si al Señor lo pone a servicio, no será algo mayor al servicio. Puede ser que sí lo sea, pero esa persona va a cumplir ese propósito en el servicio. Algo que a mí me llamó la atención con respecto a lo que dijo el pastor Adamés, y perdón, no toqué ese tema, con respecto, digamos, nosotros pensamos que que una persona hace grandes obras aquí en la tierra y tanta cosa, en el cielo van a ser reconocidos como grandes y que porque hicieron grandes iglesias y fundaron tal número de ministerios y porque han predicado la palabra en estadios y todo eso, les espera grandes galardones inmensos. Y llegas al cielo y te topas con la sorpresa que ellos van a ser como los jardineros. Porque no tiene tanto que ver el cuánto tú hagas, sino cuánto has permitido que Dios haga en tu vida. Cuánto has permitido que Dios trabaje en tu vida. ¿Qué tesoros estás acumulando para tu vida? Los tesoros, si son tesoros divinos, esos tesoros van a estar apuntando siempre a cumplir el propósito de Dios independientemente de lo que tengas o no tengas. Y esto es una cosa tremenda que a mí me llamó la atención. ¿Por qué dije que esta es una palabra confrontativa a muchos pastores, a muchos ministros en diferentes áreas? Mis hermanos, porque muchas veces es el pecado que nosotros vemos de hoy. Cuando la meta ya no es Dios, cuando la meta es buscar agradar a los hombres, cuando todo lo que hacemos va con un esquema guiado a qué puedo yo hacer para que eso crezca. Y detrás de eso que está, detrás de eso que está, ¿qué busco a través de lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando yo? ¿Cuál es la intención del por qué yo hago las cosas? Si la intención que nosotros tenemos delante de Dios es algo diferente a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, no estamos alineados con Él. Pregunta,
¿Estamos alineados genuinamente en la verdad? Y eso pregúntale tú al Señor en oración. Podemos estar pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y más estamos haciendo la nuestra. Podemos estar pensando que estamos sirviendo al Señor con un corazón perfecto y no ser hallado fieles. Dios sabe si lo que tú haces lo estás haciendo genuinamente para honrar a Dios o para honrarte a ti mismo o para buscar un beneficio personal de todo eso. Tú le puedes decir, no es que yo hago esto, este otro, y entonces Dios está contento conmigo. Tú puedes poner un montón de cosas y eso no quiere decir que Dios esté contento. A veces nosotros pensamos que Dios es insensato, mis hermanos, que Él se vende o que Él es fácilmente manipulable por unas obras que hagamos. Si tú hiciste obras, es porque el Señor te usó para hacer esas obras. Yo generalmente les digo a mis hermanos, cuando el Señor me permite estar en un Uber, yo predico la palabra a las personas con las que me subo al transporte del Uber. Dando gracias a Dios, el Padre me ha permitido, sea que las personas que se suban al Uber reciban del Señor. Pero en este caso, mis hermanos, cuando yo me subí, la persona a la que le prediqué ni siquiera estaba interesada en escuchar la del Señor Jesús. No le entró. Y llega un momento donde el Señor dice a silencio, ya no digas nada. No es tu obra, no es lo que tú hagas, es lo que el Espíritu Santo te diga. A veces el Señor te lleva a tener quietudes, donde el Señor solamente te pide que reposes en Él y que le dejes la obra al Señor. Y hay momentos en los que el Señor te inquieta. Yo sí les conté hace alguna vez que el Señor me ha permitido predicar en 2 ocasiones en un bus, no porque yo quise. La primera fue que cuando yo estaba subiendo en un carro para ya retornar a mi casa, se subió una persona que estaba alcohólica y en estado etílico predicaba la palabra y decía, por lo menos ustedes que tienen la oportunidad de salvarse, sálvense ya que yo no puedo. Por lo menos ustedes sí sálvense. Y obviamente yo sé que esa persona estaba deprimida porque sabía que estaba atada del alcoholismo y pensaba que con eso ya Dios lo había rechazado y que él no tenía ninguna esperanza. Pero yo les digo una cosa, yo no sabía qué era lo que a mí me pasaba, pero a mí me había llegado un celo tan fuerte que no me dejaba quieto. Había un celo en mi corazón que sentía que lo de Dios estaba pisoteando. No desechándole al varón o diciendo no es que este varón es un pecador y cómo se atreve ni nada por el estilo, pero que se estaba, yo no sé si en un sentido de depresión o lo que sea, se lanzó así, por lo menos sálvense ustedes ya que yo no puedo. Dios no actúa así. Y yo recuerdo que en ese tiempo había un celo tan fuerte que yo tenía que después yo volví a predicar la palabra. Y el Señor permitió que la gente reciba al Señor Jesús. Pero la palabra estaba no guiada tanto a todo el pueblo que estaba alrededor. Estaba guiada a un Señor que estaba sentado al lado mío. Y este varón era esposo de una hermana en Cristo. Y yo creo que este hermano oró mucho para que su esposo reciba al Señor Jesús, pero él recibió. Yo no sé si el bus recibió, si es que todos abrieron su corazón para recibir a Cristo, pero el Señor centró la atención justamente en ese varón. Se predicó todo un bus, pero centró más la atención en ese varón. La otra ocasión fue cuando se permitió predicar en otro bus que era también de regreso a mi casa en una mañana. Allá estaba acompañado con hermanos. Yo vi más respaldo, que había gente que sí se abrió el corazón, pero quien inquieta es Dios. El que inquieta es del Espíritu Santo. Con esto yo no estoy diciendo que es un acto irresponsable, que por qué no predico más seguido. De hecho, sí debiera ser un modo de vida. Pero nosotros debemos de entender, mis hermanos, que si nosotros abrimos la boca para predicar el Evangelio, solo el Señor sabe para quién va a llegar. Hay gente que se esfuerza y se esfuerza para tratar de convencer a millones y millones de personas y no es malo.
Hay que tener un interés por las vidas, por las almas. De eso también, si uno predica la palabra sin tener corazón por las almas, es en vano. Si yo no tengo un interés por lo que el Señor tiene interés, si yo abro mi boca y no tengo el corazón para predicar la palabra por amor a las almas que se están perdiendo, no estoy haciendo la obra de Dios. No la estoy haciendo. A mí me pueden decir, no es que tengo que hacer y tantas cosas. Humanamente ante los ojos de hombres puedo estar haciendo maravillas y ante los ojos de Dios no estarle agradando. Porque al final Dios no va a ver lo que yo hago exteriormente, Dios va a mirar el corazón. Si verdaderamente mi corazón está queriendo hacer su voluntad o no. Y aquí el meollo del asunto es ese, mis hermanos. ¿Cuál es tu tesoro? Hay muchos ministros que el Señor les está revelando la verdad, pero por miedo al pueblo, por miedo al rechazo, por miedo a perder discípulos, por miedo que la iglesia se les vacíe, no quieren abrir su boca. Hay pueblo que se le están abriendo los ojos, pero que tiene miedo a ser acusados, rechazados por sus congregaciones. ¿Dónde está tu tesoro? Mis hermanos, yo ya entiendo por qué el Señor hablaba de que habían decisiones que teníamos que tomar. Yo les digo una cosa. Yo sé por el Espíritu que el Espíritu Santo nos ha de llevar a tomar las decisiones que debemos tomar en Él. Pero no esperemos a que tengamos que pasar por dolor para que tomemos esas decisiones. Es tremendo porque Dios quiere que entendamos que las obras que nosotros hagamos y cómo las hagamos no es lo que va a convencer a Dios de nada, sino cuánto nos decidamos abandonar en el Señor. Tengo un tema aparte adicional a ese que el Señor también me inquietó el corazón, pero que no es para este momento, de hecho no tiene nada que ver con este tema y no quiero hacer adelantos porque solo el Señor sabe si lo voy a predicar mañana o el día lunes, solo el Señor sabe. Yo no pensé en mis hermanos que esto iba a ser seguido. De hecho, no quiero callarme en este momento nada que el Señor me ponga en el corazón. Me he callado por mucho tiempo muchas cosas, dejé pasar muchos mensajes, porque pensaba que yo no era apto, que yo no debía abrir mi boca, que yo no era digno, mis hermanos, y dejé de hacer lo que estaba haciendo, mis hermanos, y hace un buen tiempo dejé de predicar la palabra porque pensaba que no lo debía hacer. Yo les digo sinceramente que no son muchas las visitas que yo tengo. A veces de los videos que yo subo, a veces reciben 2, solo 3 personas, a veces ninguna. Y a mí me he dejado pensando si lo que he estado haciendo era de Dios o no, y muchas veces de hecho me he hecho cuestionar si lo estoy haciendo para Dios o para mí mismo. Y si verdaderamente yo me he estado dejando guiar por Dios y yo me he callado y no he vuelto a hablar. Pero yo les digo a mis hermanos que más que nunca no puedo callarme ya. Y independientemente, mis hermanos, si me visitan 2 o 3 personas, pues si es para esas 2 o 3 personas que la reciban en el nombre de Jesús. Si es más, gloria a Dios. Si es menos, pues Señor sabrá por qué. También uno debe entender que no es buscar las masas. A la final Dios hará llegar la palabra a los que tenga que llegar. Yo les digo sinceramente, yo tengo un lenguaje torpe para hablar. Y a veces puede ser que me entiendan, puede ser que no me entiendan, pero el Espíritu Santo se encarga de hacer llegar lo que tenga que llegar a cada vida, porque así es como Dios usa sus instrumentos. Esto no es de nosotros, esto es de lo que Dios haga. Pero ya sin salirme del tema, si el Señor permitió que hable esto es por algo. Mis hermanos, ¿dónde está apuntado nuestro corazón? ¿Estamos haciendo las cosas por amor al Señor, entendiendo lo que Él hizo, o estamos buscando una ganancia de parte de Dios? ¿Convertimos el ministerio en una dependencia
hemos convertido el ministerio de Dios en una dependencia personal para nuestras vidas. Convertimos la obra del Señor en el pretexto de muchas veces buscar de alguna manera las bendiciones de Dios anheladas a nuestras vidas. ¿Dónde están apuntadas nuestras bendiciones? ¿En lo eterno o en lo temporal? Estamos buscando que Dios nos bendiga en el crecimiento personal, porque eso se refiere a hacer tesoros en los cielos. Haz tesoros en el carácter de Cristo. Crece en el reino. Que Dios te llene y te inunde en las bendiciones del cielo, en lo que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué tesoros son los que tú anhelas? ¿Los tesoros de la tierra o los tesoros de los cielos? ¿Estás buscando a Dios por los tesoros temporales o por los tesoros eternos? Tú me puedes decir, no es que es por los tesoros eternos. Los tesoros eternos, mis hermanos, no son tesoros visibles, son tesoros espirituales. No son tesoros materiales. ¿A dónde estás apuntando? ¿Por qué sirves en el ministerio? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu meta? ¿Tú le estás sirviendo porque has entendido cuánto el Señor ha hecho por tu vida y tu corazón está rendido por amor al Señor? ¿O estás buscando que Dios te dé una recompensa o te dé los anhelos de tu corazón a cambio del servicio? Porque eso es como querer hacer un trueque con Dios, como digamos, dame esto y yo te doy esto, en lo temporal. Quiero que Dios, yo estoy buscando más la bendición temporal de esta tierra o estoy anhelante de las bendiciones celestiales. Ojo, yo no estoy diciendo que rechacemos las bendiciones que Dios nos tiene aquí en la tierra, porque si el Señor nos quiere bendecir, aquí en este plano físico nos va a bendecir. No es malo pedir por las bendiciones en este plano físico, no es malo, mis hermanos. Es más bien, o sea, es parte también del privilegio de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, no pueden ser la prioridad de nuestras vidas. No lo pueden ser, mis hermanos. Si Dios te bendice con lo que te bendice, gloria a Dios, la gloria es de Él. Disfrútalo. Dale gloria a Dios por lo que te da. Disfruta de las bendiciones, disfruta del llamado. Cumple responsablemente con lo que Dios te entrega, entendiendo que si Dios te entregó algo, te lo entregó para que tú cumplas una labor de responsabilidad con lo que vas a hacer. Pero hazlo entendiendo que tu mira no puede estar puesta en lo que vas a recibir en lo terrenal, sino en lo espiritual. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Y aquí, ¿qué tiene que ver esto con el negarse a sí mismo? Que si nosotros no aprendemos a entender lo que Dios nos quiere entregar, no vamos a valorar lo que nos va a entregar. Si nuestra visión está más basada en lo que nosotros queremos de nuestra carne, no vamos a valorar lo del Espíritu. El Señor le llevó a Israel a la tierra prometida, y cuando llevaron a los 2 espías, lo primero que salió de la boca de los 2 espías fue maldición, pensamientos negativos que hicieron desechar y despreciar el regalo que Dios estaba dando. El pueblo empezó a desechar la tierra prometida y prefirió Egipto, porque su corazón estaba más en Egipto. Y despreciaron la bendición que Dios les tenía, porque su corazón estaba en Egipto. Mis hermanos, ¿estás sirviendo por entrar a la tierra? Entendamos, tu salvación no se pierde. Pero estamos con la mira en lo eterno. Hay gente que no está esperando la venida de Cristo, sino espera las bendiciones terrenales. Y eso independientemente si le tienen miedo o no a la venida de Cristo por las malas enseñanzas que muchos pastores dan. Pero también yo me analizo. Y hay muchos que aún no quieren que Cristo venga hasta que muchos anhelos de su corazón se cumplan y se sienten realizados aquí en este plano físico, aquí en esta tierra. ¿Dónde está puesto tu corazón? Analicémonos.
¿Estamos, mis hermanos, poniendo la visión en lo eterno o estamos poniendo la visión en lo temporal? En lo temporal nos podemos corromper. Y en lo temporal nos roba muchas veces el gozo y la alegría. Y no es duradero. Pero lo de los cielos, no hay quien lo corrompa porque es de Dios. Y no te lo pueden robar porque es de Dios. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde estás poniendo los ojos? ¿Qué tesoros estás buscando? ¿Los tesoros terrenales y temporales o los tesoros celestiales y eternos? ¿Qué tesoros buscas? Mis hermanos, ni usted ni yo sabemos qué es lo que Dios nos quiere entregar. Pero si nuestra mira está puesta en las cosas de este mundo, o nuestra mira está puesta en el servicio por una recompensa temporal, se nos va a complicar la vida para recibir lo que el Señor nos va a entregar en lo espiritual, que no tiene nada que ver con lo que nosotros esperamos físicamente. Convertiste el ministerio en tu dependencia para llenar vacíos de tu corazón. Estás queriendo hacer tesoros en la tierra. No has dejado que Cristo te llene. No estamos dejando que el Señor complete nuestras vidas porque nuestra dependencia está en lo terrenal. Si el Señor permite por el tiempo, yo voy a dejar la palabra hasta aquí. Si el Señor permite por el tiempo seguir haciendo una segunda parte de este tema, será así. Si con esto está concluido y el mensaje es más que suficiente, entonces el Señor hará. Padre de los cielos, te doy las gracias por esta palabra y te pido en el nombre de Cristo Jesús que examines nuestros corazones, papá, y nos ayudes. Padre, ¿dónde está nuestra mirada puesta, papá? Tu palabra dice, Señor, que el anhelo tuyo, papá de los cielos, es que volvamos al primer amor. Padre, porque tú no quieres quitar las lámparas de su lugar. Cuando se refiere a quitar las lámparas, no habla de quitarnos la salvación, sino ese lugar de privilegio que hemos recibido, ser quitados. Muchas veces, Padre, por amor a nosotros, tú nos puedes quitar del lugar que es privilegio, Padre, porque eso puede corrompernos. ¿Cuántos en este tiempo, Señor, pensando que lo que van a recibir los va mejor a ser más fieles, se han convertido en gente más infiel? Padre, ¿cuántas veces, Señor, lo que pensamos que nos va a ser de mayor bendición y que posiblemente va a hacer que seamos más agradecidos contigo, más bien ha sido, Señor, un pretexto para no buscarte más, papá? Gente que pide por anhelos y deseos del corazón y una vez cumplidos abandonan, Señor, el camino. Padre, ¿dónde está nuestro tesoro, papá? Ayuda a que nuestro tesoro seas tú, Señor. Ábrenos los ojos, Padre de los cielos, ayúdanos. Para que no sea, Dios Todopoderoso, Señor, nuestra mente, nuestras vidas, Señor, anhelando lo que no es tuyo. Que nos neguemos. Padre, en la carne no sabemos lo que queremos, Padre. En la carne no sabemos lo que nosotros queremos, Señor de los cielos. Que no sea el puesto, que no sea, Señor, el lugar que nos has puesto, Señor, un impedimento, Señor, para, Señor, vivir la verdad. Que no nos atemos a sistemas ni a cosas, Señor, que primero no están ligados con tu verdad, Señor, pero tal vez estén ligados a un sistema religioso. Te pido, Señor, por ministros, Padre, abre los ojos. Te pido, Señor, por cuerpos, Señor, de servicios, Señor, de grupos. Padre, que si hemos convertido este servicio en una dependencia, Señor, para, Señor, llenar vacíos y no eres tú quien los llena, hoy redirígenos, Señor. Padre de los cielos, ayúdanos. Padre, si tú no eres suficiente en nuestras vidas, Padre, nada lo será. Perdónanos. Cuando nuestro tesoro no eras tú, cuando nuestro tesoro tal vez pueda ser el ministerio de alabanza o el ministerio de ujieres, o posiblemente, Señor, el pastorado, pero tú no.
Padre. Perdona por muchas veces negar la verdad, Señor, por el miedo al que dirán, Papá de los cielos. Perdón por muchas veces huir por el temor, Señor, a las persecuciones, Papá de la gloria. Nuestras vidas te pertenecen. Aquí el problema no es Dios Todopoderoso, Señor, si daremos o no daremos la vida. El problema, Señor, es cuánto estamos confiando en ti, Papá. Cuánto verdaderamente nuestro corazón está entregado a ti. Cuánto, Señor, verdaderamente tú estás, Señor. Perdónanos porque hemos sido infieles. Perdónanos, Señor, porque ha habido más infidelidad en nuestro corazón, Señor, de lo debido. De hecho, no es debido, Señor, serte infiel. Pero perdónanos. Gracias porque a pesar de que somos infieles, tú permaneces fiel. Pero guárdanos de seguir sin infieles. Padre, por favor, despiértanos. Haznos ver, Señor, por dónde estamos caminando, Padre. Y que verdaderamente nuestras vidas, Señor, Padre, tengan una dirección genuina donde tú nos quieres llevar, papá. Quita la soberbia del corazón, quita lo que no es tuyo. Y vuélvenos al primer amor, Padre. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que sea Dios en tu vida revelándote el camino y sobre todas las cosas que Dios te guíe por donde debes ir. Que el Espíritu Santo de Dios muestre tu condición del corazón, no para condenación. Dios no vino a perder, sino a salvar. Y que al mostrarte tu condición te lleve a una reconciliación, a un genuino arrepentimiento, de tal manera de que podamos servir genuinamente el corazón de Dios. Que tu corazón como mi corazón encuentren la satisfacción de ser, de tener encuentros con Dios y de hacer las cosas por amor al Señor. Que Dios te bendiga